Educamos, un sindicato de verdad presenta Educamos Digital, programa oficial del Grupo Magisterial Educamos. Educamos, siempre en defensa del magisterio y de la escuela pública. Educamos Digital, una línea directa para atender tus necesidades e inquietudes. Muy buenas tardes a todos los que sintonizan su programa Educamos Digital, el programa oficial del Grupo Magisterial Educamos. Este que le habla, Víctor Rivera Pastrana, secretario de Educación Sindical de Educamos. Estoy en compañía de nuestra vicepresidenta, la profesora Eva Lourdes Ayala, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Saludos a ti, Víctor. Bueno verte. Igualmente, Eva, otra edición más de Educamos Digital. Y es que durante todos estos días has estado bien activa como vicepresidenta y como representante de servicio que eres. Y quiero destacar algunas cosas que han ocurrido. Esta semana, pues, destacó un medio noticioso, varios medios noticiosos, ¿no? Varios, radial, escrito y televisivo, la situación de la escuela Fernández Inserts en San Lorenzo con relación a unas aguas usadas. Esta queja o querella la levantaron dos profesoras del Grupo Magisterial Educamos y vimos como estas profesoras pues vieron el, el parecer de Educamos ante esta situación y prácticamente después que ellas levantaron esta problemática, pues empezaron a conseguir soluciones. Pero quiero que nos hable nos diga qué fue lo que ocurrió, porque muchas escuelas pasan por estas situaciones y a veces no encuentran quién le resuelva el problema. Y que las personas vean en este Pues mira, Víctor, ejemplo algo para lo que ellos están pasando. Adelante, sí. pues mira, Víctor, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de maestros en esta escuela en San Lorenzo. Esto es una escuela superior vocacional que tiene alrededor de unos 700 estudiantes y tiene alrededor de unos 50 maestros. Una de las compañeras se acerca y me trae la problemática que está confrontando la escuela de desbordamiento de aguas usadas, tanto en el patio como por los baños por uno de los baños de la escuela. Obviamente, pues ella ya había hecho una querella en OCHA. OCHA había visitado la escuela, había recomendado que se hiciera un vaciado de los pozos sépticos, pero lamentablemente el problema siguió en la escuela a tal nivel de que los alcantarillados que están muy cerca de las ventanas de ese edificio donde laboran esos 6 maestros, pues empezaron a salir aguas usadas y por los baños de los estudiantes. A ellos les llamó la atención de que si se había hecho el vaciado, ¿por qué todavía permanecía el problema? Y ante eso, pues es que hacemos la denuncia y hacemos el llamado al Departamento de Educación para que tome cartas en el asunto, porque la única alternativa que había dado el departamento era pedirle a esos maestros que cerraran sus ventanas, que eso pues provocaba otro problema, porque los que no tenían buena ventilación o no tenían buenos abanicos, pues también con lo de la ola de calor, pues se convertía el salón en un lugar infernal, en un lugar donde ni el maestro ni el estudiante podía estar. Así que hicimos esa denuncia, hicimos también la denuncia de que esto representaba un problema de salud y seguridad para toda la comunidad escolar y que había cierta irresponsabilidad por parte de los funcionarios del Departamento de Educación. Esa denuncia se regó yo creo que por todos los medios, por todo Puerto Rico, y obviamente cuando los maestros llegaron al otro día, ya prácticamente a las 7 de la mañana tenían un letrero pegado en sus salones diciendo que ese salón iba a ser clausurado de manera temporera y que ellos iban a tener una reunión de facultad.
representaba un riesgo, ¿verdad?, para los estudiantes, y también la alternativa que estaba dando el departamento, pues le resultaba un poquito difícil a toda la facultad, pero obviamente muchos de estos compañeros entendían que esto era una alternativa temporera, donde el departamento se tenía que comprometer a buscar cuál era la situación real del problema de aguas usadas en las escuelas, y le pidieron a la directora escolar que, que diera un término, y el término va a ser hasta este miércoles, donde los maestros van a estar rotando hasta el miércoles. Y entonces eventualmente llegó una compañía privada a la escuela, porque también nosotros señalamos que además del vaciado que habían hecho, pues tenía que buscarse otras alternativas. ¿Por qué? Porque el terreno pudiera estar demostrando problemas de percolación, o porque era una tubería vieja, pudiera estar tapada o pudiera estar rota, y eventualmente llegó una compañía privada a la escuela para hacer verificar si estaban tapadas, y eventualmente ellos señalaron que sí, que en efecto la tubería estaba tapada, que tenía cosas, parece, de mucho tiempo ahí alojadas en esa tubería, de modo que ya la destaparon, y ya las aguas así no se ven prácticamente en el patio del terreno, pero hay que esperar un periodo de tiempo razonable para ver si se corrigió la situación, porque se sospecha que la tubería también está rota, y si está rota tienen que remendarla. Así que esto es los últimos acontecimientos que ha tenido la escuela. Los maestros, pues por lo menos los que hicieron la denuncia, están muy conformes con Educamos, que haya hecho ese planteamiento, esa denuncia, y que la haya llevado a donde se tenía que llevar, a los medios y al Departamento de Educación, para que tomaran cartas en el asunto, porque siempre hemos dicho que con la salud y seguridad del magisterio y del estudiantado no se juega. Ahí no puedes estar media hora, no, es que ahí no puedes estar ni un solo minuto con problemas de aguas usadas desbordándose en los predios de la escuela, y con estudiantes que están inhalando esos malos olores que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluso una de las maestras que hizo la denuncia tuvo que ausentarse por un periodo de días porque se enfermó por esas pestes y esos gases que emiten esas aguas usadas. Son gases con compuestos de nitrógeno y fósforo, y hay unas bacterias, las aerobias, que son Correcto. bacterias que están en el oxígeno, y hay unas consecuencias, pero bien perjudiciales para la salud. ¿Cómo es posible que un departamento de educación le dice, cierra la ventana? Y esas son las quejas mayores que recibimos de los maestros. También cuando se va el agua, cuando ocurren unas problemáticas que tienen que ver con la seguridad y la salud. Cuando se va el agua en un centro educativo y no hay servicios sanitarios, no se puede quedar nadie en ese lugar más de 4 horas. Y le dicen, no, que tiene que esperar tantas horas, y cuando se vaya el último estudiante, tú te vas. También le ponen hasta condiciones, pero también entendemos que al no existir, porque lo dijo bien clara la profesora Torres y la profesora Pérez Pérez. en esa entrevista, nosotros recurrimos a la Asociación de Maestros, que aparentemente es quien nos representa, pero nada, vino Educamos y resuelve el problema. Y ya tú estás viendo que resuelve el problema y se están tomando medidas. De lo contrario, cierra la ventana, y así está pasando en muchas escuelas, y por eso le hacemos el llamado a los maestros de las emergencias que ocurren en sus escuelas, que nos llamen a Educamos, porque estamos aquí para servirles, porque Educamos es un sindicato de verdad. Ahora bien, Víctor, sí, Víctor, te quería también puntualizar que esto demuestra algo que Educamos siempre ha señalado: la necesidad de activar comités de salud y seguridad en todas y cada una de las escuelas, porque cuando surgió la ola de calor, esa fue una de las recomendaciones que le dimos a la secretaria de Educación, y ha hecho caso omiso,
Entonces, cuando hay un problema de aguas usadas en una escuela, se tiene que activar ese comité de salud y seguridad cuando hay problemas de energía, de agua, en fin, todo un sinnúmero de problemas que es muy común que puedan ocurrir en las escuelas, pero si tú tienes un equipo preparado para tomar determinaciones, pues ese problema, en lugar de agudizarse, se minimiza, ¿verdad? Así que disminuye. Así que yo creo que ya es tiempo de que esa recomendación que Educamos siempre ha hecho, el departamento la escuche y se va a evitar muchísimos problemas. Ahora bien, hablando de Educamos, estamos en una serie de charlas por regiones educativas, por pueblos. La pasada semana estuvimos en Aguada, hubo maestros de Isabela, de San Sebastián, de Mayagüez, estuvieron compartiendo con nosotros. Ustedes por allá en el área de Comerío también estuvieron en charlas. Hay reorganización de estructuras de Educamos, o lo que se conoce como las uniones locales de Educamos, porque estamos rumbo ya en un mes. Hoy estamos a 9 de noviembre y el próximo 9 de diciembre es nuestra asamblea anual de el sindicato Educamos en Atorrey, en la UIA. Por ahí vemos prácticamente una imagen de esta actividad, una actividad que la hacemos para adelantar trabajo, ese trabajo que ustedes nos piden que tenemos que hacer, y también para compartir, porque queremos compartir con ustedes, después pasar un ambiente bien chévere, prácticamente iniciar la Navidad. Hablar un poco de lo que esperamos en esta asamblea anual, la cual siempre, todos los años hacemos con tanta emoción, porque es una actividad que la hacemos cerca de la fecha navideña. Pues mira, Víctor, como muy bien tú señalaste, Educamos ha tenido un calendario de trabajo bastante amplio en todos estos días y todavía el calendario continúa. La semana pasada reorganizamos la Unión Local de Comerío, tuvimos una charla en el área oeste donde tú y Josefina fueron los recursos. Ese trabajo continúa. El 17 de noviembre vamos a estar en Ponce, visitando el pueblo de Ponce. Allí también vamos a estar dando una charla de derechos y deberes en una de las escuelas y también nos vamos a estar reuniendo con la directiva de la Unión Local. Eventualmente, el 1 de diciembre se van a estar reorganizando algunas uniones locales. Tenemos en proyecto reorganizar Bayamón, San Juan y San Sebastián, según tengo entendido, tú me aclaras. Y eventualmente, pues vamos a culminar nuestros trabajos el 9 de diciembre, donde vamos a tener nuestra asamblea anual a partir de las 9:30 de la mañana. Esperamos recibir a nuestros integrantes, los vamos a recibir con un buen desayuno para eventualmente a la hora empezar los trabajos. Esto es una asamblea ordinaria donde tenemos unos puntos específicos para discutir. Obviamente, siempre tienen que estar los informes de labor realizada de nuestros directivos y algunos otros asuntos que eventualmente ustedes en la convocatoria pues lo van a recibir y vamos a culminar la actividad con un buen almuerzo navideño y con un buen anticipo a través de un grupo musical. Así que la vamos a pasar bien. Va a ser un día de mucho análisis, de mucha discusión, pero también de mucho acompañamiento de esa labor que hemos realizado por todo este año y que nos merecemos encontrarnos y darnos ese abrazo solidario para continuar ese trabajo que a diario está realizando el grupo magisterial Educamos. Obviamente no quiero obviar una actividad que vamos a tener el 30 de noviembre, que le exhortamos a las mujeres de Educamos a que estén muy atentas porque va a ser enmarcada en el Día de No Más Violencia hacia el género. Y nosotros pues vamos a hacer una actividad de no más violencia al magisterio puertorriqueño, principalmente a las maestras que laboran en la sala de clase, que componen más del 80%
¿verdad? De la plantilla laboral en el Departamento de Educación. Así que estén muy atentos a todo este sinnúmero de actividades porque nosotros estamos en la calle, estamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo identificándonos con esos problemas y esos asuntos que al magisterio le interesa que nosotros pues le demos el verdadero acompañamiento y la verdadera información, porque es importante también informarnos y saber cómo nos podemos defender. Estás hablándome ahí de la Comisión de la Mujer de Educamos, de nuestro Es sindicato. correcto. Esto es una comisión que hace actividades, la del 31 de octubre le quedó espectacular, de la cacería de brujas, utilizando a la filósofa italiana, que estuvo buenísimo esta actividad y una actividad que se dio en aquellas inundaciones y los que no pudieron estar allí por la movilidad de las lluvias que hubo, pues lo pudieron ver a través de un programa especial de Educamos Digital. También nos gustaría hablar un poco antes de ir a la segunda parte, donde vamos a tener una entrevista con la intercesora profesional del programa de educación especial, Ginette Morales. Y queremos pues tocar esa segunda parte con esta persona, porque también tenemos mucha preocupación con la comunidad escolar y específicamente dentro del programa de educación especial. Vemos que a veces hay mucha reglamentación dentro del programa de educación especial y hay que seguirla al pie de la letra. Y los maestros de educación especial nosotros les decimos que es un programa con mucho carácter jurídico y a veces la violación de derechos no necesariamente parte del propio maestro de educación especial. A veces se dan unas instrucciones como que no son las mejores. Imagínate, estamos hablando de un departamento que está pagando multas por no cumplir. Eso es así, Y Víctor. tenemos que tener cuidado. Háblame un poco que tú has estado dentro de ese programa y lo vamos a hacer en la segunda parte porque queremos orientar no solo al maestro de educación especial, al maestro regular, que esto es un programa que tenemos que tener mucho conocimiento sobre él por la cuestión jurídica y la nobleza de este plan, de este programa, para ayudar a los que necesitan del mismo. Adelante. Pues fíjate, Víctor, como fieles defensores de los derechos humanos, pues parte de las discusiones que tenemos que tener es precisamente cómo vamos a atender el programa de los estudiantes con diversidad funcional. Y tenemos una responsabilidad también como sindicato, incluso deberíamos estarnos planteando activar una comisión de educación especial para que de manera permanente hayan unas discusiones que entendemos que son necesarias tanto para mantener ese acompañamiento que es necesario con los padres y madres de educación especial, como con los maestros y maestras de educación especial y los maestros de la sala regular. Algunas veces adolecemos de herramientas de cómo podemos trabajar correctamente y algunas veces se hacen cosas incorrectas por desconocimiento, pero como muy bien tú señalaste, el programa de educación especial es un programa que pues está regido por unas leyes y hay que cumplirlas y cualquier incumplimiento, pues aunque usted diga que tiene desconocimiento, le aplican la ley. Y entonces de ahí la importancia de que se tiendan puentes para hacer un trabajo en conjunto, porque aquí hay un sector que no tiene voluntad para trabajar correctamente con esa población, que es los administrativos del Departamento de Educación. Pero nosotros, como maestros, como sindicatos, como padres y como intercesores, como es el caso de la compañera que vamos a entrevistar eventualmente, pues tenemos que hacer un trabajo conjunto para ver si logramos hablar el mismo idioma y adelantamos. Y no tengamos un programa de educación especial donde tenemos un departamento que prefiere pagar multas diarias en lugar de dar servicio, donde tenemos un departamento que incumple con todas las estipulaciones, donde tenemos un departamento que le importa un comino
seguir el manual de procedimiento, que aunque tiene una deficiencia, aún ese manual de procedimiento, ellos no lo siguen a la saciedad para tener un departamento donde la población que cada maestro de educación especial se supone que atienda, también ellos lo violentan. Como tenemos escuelas donde ahora se le quiere dar más de 30 estudiantes a un maestro o maestra de educación especial, cuando sabemos que eso es ilegal y que si tuviéramos 30 o más estudiantes, no le vamos a dar el pan de la enseñanza como esos estudiantes se lo merecen. ¿Por qué? Porque el programa educativo individualizado de esos estudiantes establece que tienen que ser pequeños, que tienes que tener unas necesidades particulares y unas herramientas particulares para que esos estudiantes sean atendidos adecuadamente. Y por otro lado, hay que respetar los acomodos, el equipo asistivo que necesitan esos estudiantes y los programas de trabajo de cada uno de los maestros. Por eso es que en la normativa de educación especial se supone que ningún maestro o maestra de educación especial esté atendiendo estudiantes que no están en su programa. Allí los maestros de educación especial está estipulado que no están para cuidar y atender grupos que no les pertenece, y eso está estipulado. Así que parte de eso es lo que tenemos que seguir discutiendo, Víctor, para ir preparando el terreno para que esta población una vez y por todas se empiece a respetar y se establezca la voluntad de lo que realmente ellos necesitan. Pues Eva, gracias por estar en esta primera parte con nosotros en su programa de Educamos Digital. Ya nos preparamos para la segunda parte con nuestra invitada, con Ginette Morales, la intercesora del programa de educación especial. Y bien agradecidos, y la última exhortación para el día 9 de diciembre de nuestra Asamblea General a todos esos maestros Pues y los maestras. esperamos el 9 de diciembre en el edificio UIAC, donde están ubicadas nuestras oficinas. A partir de las 9:30 de la mañana vamos a tener una asamblea ordinaria, que lo más que se pudiera tardar será hasta las 2:30 del mediodía, y de ahí en adelante tendremos el almuerzo navideño con un grupo musical y vamos a compartir y darnos el acompañamiento necesario. Así que los esperamos a todos y a todas. Gracias. No se retire, que Educamos Digital regresa después de estos mensajes donde están nuestros teléfonos y así nos puedan llamar. Educamos Digital, un programa al servicio del magisterio y la comunidad escolar, con los recursos preparados para atender tus necesidades e inquietudes. Para comunicarte con nosotros, 787-644-7034, 787-902-0934, área metro, 787-962-1975, área oeste, y el 939-289-7254, área sur. Educamos, siempre al frente, tu sindicato de verdad. Y continuamos en la segunda parte de Educamos Digital, el programa oficial de Educamos, un sindicato de verdad. Y tenemos ya en esta segunda parte, vía Zoom, como hacemos nuestro programa, a Ginette Morales Díaz, intercesora del Departamento de Educación del programa de educación especial. Y la tenemos hoy por la importancia de este programa de educación especial, como habíamos hablado con Eva, los alcances jurídicos que tienen los asuntos de educación especial, cómo el maestro de educación especial se convierte muchas veces en un experto en cuestiones de leyes y normativas dentro del Departamento de Educación, y también cómo el Departamento de Educación, que es un departamento que incumple con servicio del Departamento de Educación Especial, a veces lamentablemente cae la carga de ese incumplimiento en el maestro de educación especial, que a veces es el que está abogando por el propio maestro de educación, por el propio estudiante de educación especial. Pero qué mejor que Ginette. Le damos las buenas tardes antes que nada. Buenas tardes, Ginette, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Para mí de verdad es un regocijo estar con ustedes. Gracias. Es tan importante, Ginette, primero que nada, háblale al público y que los maestros regulares y de educación especial conozcan que es ser una intercesora del programa de educación especial, porque ustedes son certificados y esto es profesional el trabajo que están haciendo ustedes. Háblale un poco, darle un resumen. Bueno, hay un abogado que sí hace unas certificaciones, ¿verdad? Pero no estamos certificados por el Estado. Para ser intercesor lo que se requiere es tener conocimiento, ¿verdad? Sobre lo que son las leyes del programa de educación especial. La mayoría somos gente que también, más allá de conocer leyes, somos padres o madres que tenemos la experiencia, ¿verdad? De vivir lo que pasa con nuestros propios hijos en el programa de educación especial, y eso es lo que nos motiva a trabajar. Nosotros no trabajamos para el departamento, ¿verdad? Nosotros trabajamos para los padres que tienen y las madres que tienen niños y niñas en el programa de educación especial. Qué bueno que tocas ese tema. Ustedes no trabajan para el Departamento de Educación Especial, pero son intercesores del Departamento de Sí. Educación, del programa No de del educación. departamento, nosotros somos intercesores de padres y madres. Pero que están ante el departamento. Sí, Ustedes son trabajamos que los le dicen casos de los niños que están en el programa de educación especial. Exacto. En esencia, ustedes son los que abogan para que se cumpla el servicio. Y ahí es que voy, para que se cumpla el servicio. En un compu, en un PEI, estos documentos de carácter legal de un estudiante de educación especial, pues se escriben unas disposiciones que todo el mundo firma, están de acuerdo y se tienen que cumplir con esas disposiciones. Muchas de Eso esas es así, mira. disposiciones, sí, Sí, muchas de el esas, PEI, sí, adelante, sí. okay. El PEI es el contrato que tienen los padres con el Departamento de Educación, ¿verdad? En ese PEI tiene que estar dibujado el estudiante, cuál va a ser su proceso educativo, cuál es su condición, cuáles son los servicios relacionados que tiene que recibir, cuáles son los acomodos razonables, y eso se discute en un compu, ¿verdad? Debidamente constituido, que lo compone la maestra de salón recurso, puede ser un maestro o dos de salón regular, los padres de los estudiantes, y puede estar un facilitador del Departamento de Educación o el director. Lo importante es que haya una persona vinculante del Departamento de Educación. Y ese documento es bien importante porque se supone que ahí esté fotografiado o fotografiada ese estudiante, ¿verdad? Cuáles son sus necesidades, cuáles son esos acomodos que necesita para estar en corriente regular y poder competir, cuál es su condición, cómo le afecta. Yo lo describo, ¿verdad? Para que de una manera fácil, como la fotografía de ese estudiante. ¿Y qué es? Y es un contrato de qué es lo que va a hacer el Departamento de Educación para poder cumplir con las necesidades de ese estudiante. Vemos que a veces con ese contrato no se cumple. Y de hecho, el Departamento de Educación paga multas porque no cumple. ¿Qué tú le quieres decir a todos estos maestros regulares? Porque a veces nos llegan a nosotros diferentes querellas, porque son querellas que están en lo justo. Si tú no cumples con las disposiciones de ese PEI, de ese contrato, como bien tú dices, pues hay consecuencias legales. Y ahí nosotros decimos, no te puedes defender como gato boca arriba, tienes que cumplir. Háblale un poco a esos Sí. maestros del Departamento de Educación que prácticamente hay divulgación del programa de educación especial y se explica todo esto. Pero si ustedes están de intercesores, es que todavía hay unas lagunas gigantescas que siempre el que pierde es el estudiante cuando no se le da el servicio de manera adecuada, partiendo de la estructura mayor que es el Departamento de Educación. Mira, primero, antes de hablar de los maestros regulares, a mí me gustaría, porque a mí me preocupa mucho la realidad que vive un maestro de educación especial. Porque para mí, honestamente, es tanta la carga que le ponen a un maestro de educación especial o a una maestra en términos administrativos, de tantos documentos que tiene que llenar, tantos documentos que tiene que firmar, que si tiene que entrar al MIPE, que si el MIPE no le permite esto,
que a veces yo pienso que les roba el espacio para poder hacer lo primordial, que es educar. Y esa educación de un maestro de educación especial es una carga doble, ¿verdad? Porque no solamente tiene que educar al niño, el maestro de educación especial es la figura que tiene que educar a esos otros maestros de corriente regular que no tienen más que un curso de educación especial, si es que lo tienen, que no están relacionados al programa de educación especial. Y ese maestro es el que tiene que explicarle, porque la gente no me va a creer, pero muchos maestros de corriente regular piensan que hacer un acomodo razonable a un estudiante que está en corriente regular es un lujo. Y que los demás, que eso es un lujo, porque si tú le tienes que dividir el examen a un estudiante de educación especial, a los demás no se lo estás dividiendo. Y eso es un grave error. Y ahí tiene que también el maestro de educación especial lidiar con esa falta de conocimiento que muchas veces hay en los maestros de corriente regular. Y a veces se convierte hasta en una relación pesada, ¿verdad? Porque pues el maestro de corriente regular va a dar su clase de matemática, él no está allí pensando que él estudió para hacer acomodos razonables o permitirle a otro estudiante que tenga una calculadora, ¿verdad? Y a veces se da este tipo de dinámica en los compu que es bien compleja. Y casi siempre responsabilizan al maestro de educación especial, que es el que se supone que debe de educar a ese maestro, lo cual yo no estoy de acuerdo tampoco con esa postura, porque el Departamento de Educación tiene facilitadores. Y entonces con tantos talleres que dan, que a veces yo pienso que están descubriendo la cura del cáncer, porque este es el país que más talleres da, pues yo no entiendo por qué todavía a estas alturas de este siglo yo tengo que ir a un compu y que un maestro de corriente regular se plantee que un acomodo razonable para un estudiante de educación especial es un lujo o es una ventaja. Oye, tiene una condición. Estamos en un discurso de inclusión, porque este país dice que cree en la inclusión. Nosotros no estamos imponiendo. Hay toda una política pública que establece que debe haber una inclusión. Entonces, nos encontramos con estas posturas. Y sobre todo, ¿verdad? Reitero, yo a veces hasta he hecho llamados, ¿verdad? Yo tengo mi página y hago videos a los maestros de educación especial, que hay que tratar los derechos de los maestros de educación especial, yo pienso que de una manera distinta, porque al maestro de educación especial y a la maestra de educación especial le están robando lo esencial para que puedan ser maestros. Los están poniendo como si fueran administrativos, le llenan de tanto y tanto y tanto documento, le ponen tanta y tanta presión con fechas que tienen que entregar esos documentos, estos informes, que a veces lo esencial se pierde, que es precisamente educar. ¿Veis? Yo tengo mucha preocupación sobre eso. Qué bueno que puntualizas una deficiencia y que no es una cuestión crítica constructiva para mejorar el servicio a una persona que tiene una necesidad, que es el propio estudiante de educación especial. Y te lo digo porque tú confirmas lo valioso que es un maestro de educación especial dentro de ese núcleo, porque son los que todo el tiempo están abogando por esos estudiantes. Y yo los he visto porque yo fui maestro, me retiré con 30 años de servicio. Siempre cuando empezaba en el año, ellos hacían la divulgación del programa, explicaban, iban salón por salón discutiendo cada acomodo razonable y también diciéndole que el expediente del estudiante está disponible en un archivo que ellos tienen e invitaban a los propios maestros de educación regular para que conocieran a fondo las necesidades de ese estudiante. Lamentablemente, si no hay una cultura de fortalecimiento dentro de ese programa y seguir esas disposiciones que son las más saludables para dar mejor servicio, pues por eso te tenemos hoy aquí también a ti como intercesora. Muy necesario y cuando dices, hacen tantos talleres que parecen que van a descubrir la cura para esta enfermedad perniciosa que es el cáncer, que a veces ustedes dicen tanto taller y el servicio afectado. Y, y lo dices tú, que eres intercesora. ¿Cómo es el diario vivir
de tu trabajo intercesora dentro del Departamento de Educación, porque eres madre de Yo un soy madre. estudiante de educación especial y cada vez, yo me imagino que cada vez que tú ves una violación de derechos crasos, eso te toca en el alma porque tú dices, me molesto, lloro, pero mejor trabajo. ¿Qué hacemos? No, yo te digo, mira, yo lo digo y lo digo con vergüenza, ¿verdad? Lo digo con mucha vergüenza. Yo tuve que esperar tener a mi hija para darme cuenta de la realidad que vive esta población. Y una persona que yo me considero, porque yo siempre he estado en muchas luchas, ¿verdad? Que he tenido cierta sensibilidad para cosas que pasan en el país y yo nunca me había involucrado con los derechos de estos estudiantes hasta que me tocó vivirlo. Y de ahí yo te puedo afirmar a ti que yo como intercesora, en cada niño o en cada niña que yo tengo la oportunidad de representar, yo veo el rostro de mi hija. Sin lugar a duda, el rostro de mi hija. Y te puedo decir que esto es una profesión, yo me considero una experta en recoger dolor, honestamente, porque trabajas con mucho dolor. No solamente con las injusticias que pasan con estos estudiantes, con familias que están destruidas. Yo te hago el chiste de los talleres, pero ¿qué madre puede sostener? Para que la gente tenga una idea, la mayoría de estos niños del programa de educación especial viven con madres solteras, bajos niveles de pobreza, porque mira, ni el derecho al trabajo podemos tener, porque si no es que no tienen plan de contingencia en las escuelas. Si un niño tiene un problema conductual, tú tienes que salir del trabajo e irte a buscar a la escuela porque te llaman, porque el nene está llorando o porque el nene miró para el lado o porque se salió del salón. Cuando tienen derecho a tener un asistente, el departamento no lo quieren aprobar. Entonces, es bien fuerte. Cada vez que hay un taller, es un día que un padre por lo general tiene que faltar al trabajo si no tiene quien le busque el hijo a la escuela, si no tiene quien se lo cuide. Nada de esas cosas se contemplan. Entonces tú dices, pero bueno, yo pago contribuciones en este país para esto, para que yo tenga que estar en el compu que yo estuve ayer. La mamá literalmente tuvo que pedir una licencia en su trabajo porque ella tiene que ir todos los días a buscar a su hijo al mediodía a la escuela. Todos los días, no es un día ni dos, todos los días. Entonces, con tanto profesional, tantos servicios que tienen derecho a estos niños, para tú lograr que te den un servicio, es rogándolo casi cuando eso es un derecho. Y entonces, si los padres no se ponen a pagar abogados, a pagar intercesores, porque todo esto es con dinero, ¿eh? Pues mira, tú no logras los derechos de estos niños, porque yo no tengo que hablar del incumplimiento. El incumplimiento se ha recogido por más de 45 años en un pleito de clase, que yo también a veces ya estoy al punto hasta de cuestionármelo, porque vamos a estar 80 años contando incumplimientos. ¿Sabes? Ya yo estoy cansada, te lo digo como intercesor y como madre y como líder. Estoy cansada de contar incumplimientos. Aquí el sistema judicial le ha fallado a este país, a estos niños, porque ellos piensan que poniendo una multa que felizmente Educación paga resuelve las cosas. Y esa multa no es persuasiva de absolutamente nada. Es más, Educación prefiere pagar multas que cumplir. Entonces, como no hay consecuencias, no hay consecuencias de nada, y es una realidad bien dura. Mira, sobre todo, yo estoy trabajando casos de estudiantes que son con diagnósticos de oposición desafiantes y no hay servicios de salud mental. Todo el mundo quiere medicar a los niños, si mira para el lado, si no miro para el lado, si se porta mal. Todo el mundo quiere, eso es algo que me preocupa mucho. Hay una tendencia de que desde que tú llegas a un compu, un trabajador social, desde que dice déficit de atención, ya te dicen hay que medicarlo. No hay que esperar ni que se porte mal. Es desde que tiene el diagnóstico, desde directores, desde maestros, desde trabajadores sociales. Y aquí el único que tiene una certificación paramedical es un psiquiatra. Wow, Pero ponen mucha presión para eso. wow, qué bueno que estás tocando todos estos temas y también me pregunto yo, porque es bastante incomprensible cómo estos padres, como ya tú dices, hacen todos estos sacrificios y la insensibilidad de una administración. La gente estaban alabando a Eliezer Ramos, pero había una situación bien grande con el propio Departamento de Educación y el programa de Educación Especial de incumplimiento, porque vimos
padres que no se le estaban pagando los servicios de los colegios y ellos tenían que entrar en su propio bolsillo para un servicio que está garantizado, no se lo da el departamento, como que educación especial eso es para después. Y también estamos viendo que dentro de esos nominados al Departamento de Educación, ahora está Raíces, que bueno, ya con la expresión, Eliezer estaba dentro del programa de Educación Especial como abogado, que vamos a decir que conocía algo del programa, pero los que no conocen nada del programa miran para el otro lado al Bueno, programa. mire las dos fabulosas ideas que han salido desde que entró la doctora Raíces. Ellos han creado un task force con la misma gente que lleva más de 20 años incumpliéndole a estos niños y que tenemos el resultado. O sea, es la misma gente que tenemos el resultado hoy día, que es incumplimiento, que para mí es una burla. ¿Me entiendes? Porque si ella hubiese dicho, vamos a hacer un task force y hacer un análisis de gente en Puerto Rico que se dedica a la educación especial, que usted ve que da ideas innovadoras, pero estás escogiendo un task force de la gente que ha permitido la violación de derechos a esta población por más de 20 años, para mí es una burla. Entonces ahora se sacan otra gran idea, un call center. Imagínate, un call center. Es en persona que tú vas a las oficinas. Yo quisiera que usted viera cómo tratan a esos papás y la falta de información, porque de qué me sirve a mí que me contesten un teléfono si la persona que me va a contestar me va a estar dando la información que el departamento quiere que dé, que su propósito general es evitar gastos, porque aquí el ser humano, el niño, se pierde. La dignidad del niño se pierde en el departamento de educación. Aquí lo que ellos tratan es de evitar los gastos, que las terapias sean individuales, no, que sean grupales, para que cuesten menos. Y esa es la gente que va a tener el control de un call center. Yo hasta me he preguntado que cómo no es posible que la doctora Raíces no sea parte de esta primaria que tienen los PNP y que rete a Pierluisi y rete a Jennifer González, porque con esas ideas tan brillantes, dime tú. Bueno, qué bueno que dice eso, porque ese call center responde a la idea de que cuando vayan a estadística digan ellos, tipo Luma, tiene un Sí, call center, claro. atendimos tantas personas en tantos minutos, pero ¿resolviste el problema? Sí. Esa es la pregunta. Orientaste bien. Exactamente. Orientaste bien, porque eso es lo más que a mí me preocupa. ¿Quién es que va a orientar? Porque está orientando quién, el que violenta los derechos de los niños. Después que O ellos sea, den el número. por eso yo te digo, es como si, ¿qué concepto ellos tienen del país que se atreven a hacer estas propuestas? O sea, nos consideran tontos, Sí, sí, porque esto de verdad es una falta de respeto. y como bien tú dices, una cuestión de estadísticas políticas para decir que las cosas se están haciendo y poner un papel, miles de llamadas que atendimos en el concepto de educación especial, pero incumpliendo. Pero mire, el mejor ejemplo es el pleito de clase. Ellos ahora lograron establecer en el tribunal que ellos cumplen con, creo que con 17 estipulaciones. Que yo estoy segura que si hicieran una investigación de la propia data que ofrece el departamento, van a determinar que no cumplen. Pero yo nunca he entendido el pleito de clase porque tienen una monitora, ¿verdad? Que la información se la da el propio departamento de educación. O sea, aquí no hay nadie cuestionando. Y todo esto también lo han permitido el pleito de clase, que era una de las cosas que yo también le decía, pero es que ustedes tienen que tener un equipo investigativo, porque ¿cómo tú puedes dar por sentado que esta información que tiene la monitora es cierta? Pero nada de eso tampoco se ha hecho por el lado de nosotros, ¿me entiendes? Entonces ya yo veo en esta extensión del pleito de clase algo como que, bueno, te digo, vamos a estar 40 años más contando incumplimientos, como si esa fuera la solución. Si en 40 años las cosas no cambian, pues tenemos que replantearnos qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo mal, porque siempre criticamos al departamento, ¿verdad? Y obviamente sabemos que el departamento es quien incumple, pero también nosotros tenemos que tener la honestidad de preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal que esto también perpetúa? Y no hay un cambio. Ginette,
sé que tu día es bastante ocupado, tienes mucho trabajo. Gracias por estar hoy con nosotros en Educamos Digital, pero con el compromiso de repetir un programa, pero exclusivo para ti, para el programa, porque creo que es muy necesario. Muy necesario, se quedan muchas preguntas en el tintero. Vimos cómo la división legal ha facilitado el manual de procedimiento, que es un documento que hay que discutir. También deberíamos discutir un poco sobre todas las organizaciones sin fines de lucro que existen para abogar por esta población y muchas cosas más. Un mensaje final a todo ese público que nos conecta. Bueno, yo le quiero hacer un llamado a los maestros y a las maestras que son del programa de educación especial. Yo creo que ellos también tienen que dar una lucha para defender los derechos de ellos como maestros. Aquí se tiene que hacer algo, o que vuelvan a traer los facilitadores escolares para que ellos se encarguen de la parte que es administrativa de documentos y que le permitan a los maestros y a las maestras tener el espacio para hacer lo que ellos, por lo que ellos están ahí, que es por educar sobre todas las cosas. Y prácticamente han convertido el oficio de maestro de educación especial como si fuera un secretario que estuviera de manejo de documentos. Y tienen que luchar para rescatar esa responsabilidad de educar, porque es increíble. Y cómo también le violentan los derechos en las ubicaciones. Aquí hay maestros de salón recursos que tienen sobre 20, a veces hasta 30 estudiantes con diversas condiciones, ni siquiera el grupo es similar. Hay muchos atropellos que se dan también hacia los maestros. Y yo le hago un llamado. Yo soy pro educación pública, yo vivo agradecida de lo que fueron los maestros en mi vida. Y conmigo tienen una aliada, ¿verdad? Y les invito a que alcen esa voz, porque de verdad es un ambiente de trabajo muy hostil. Muchas gracias, y nuestra solidaridad, y más que solidaridad, pues trabajamos en un mismo equipo abogando por la población de los estudiantes de educación especial. Y como bien tú dices, de manera tan sincera, que la gente pues entienda los alcances de este programa sin tener que recibir el prejuicio que se recibe en Puerto Rico por un departamento que incumple con esta población. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros con esto nos despedimos de Educamos Digital y nos vemos en una próxima edición. Hemos llegado al final de esta edición de Educamos Digital. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en otra edición de Educamos Digital, una línea directa para atender tus necesidades e inquietudes.